También dijo, Linda. Sí. Hola, ¿no le dijiste a nadie que vendría? No, hola, Linda. Hola. Yo no conocerte. Sí. No, olvidé decirle a Dayana que vendría. Y aquí estamos. Sí. De acuerdo. Hasta no se ve María para limpiarse. Esta es una lista de cosas que compramos. Estábamos cerca y ¿Me avisan, por favor, si estamos bien con el audio? ¿Estar en el garaje? Sí, por supuesto. No se escucha bien. Ya, un momentito. Ya reviso. De acuerdo. La mayoría de las cosas afuera eran de mi madre. Él coleccionaba todo. Todo. Genial, sí. Yo lo animé. Buenos días. Disculpe, salen unas voces, no sé si le muteé a todos. Buenos días. ¿Me puede, por favor, repetir la pregunta? No, les decía buenos días, es que se escuchaba muchas voces, pues se le decía que no se escuchaba bien. Disculpe. Muchas gracias. Ya, gracias. Bueno, vamos a continuar esta clase de biología, ¿sí? Hablando del ciclo celular. Vamos a hablar también acerca de genética. Entonces es importante que ustedes tengan claro las explicaciones de las anteriores clases y me confirman si está bien el audio, por favor. Buenos días, licenciada, sí está bien. Ya, muchas gracias. Recuerden en que la anterior clase hablábamos acerca de la célula y del núcleo de la célula. Dentro del núcleo de la célula está el ADN, ¿ya? Entonces el ADN tenía que pasar por un proceso, ¿sí?, de replicación, es decir, se duplicaba a sí mismo el ADN para obtener una copia de sí, ¿ya? Luego había el proceso de la transcripción, en el cual el ADN se transformaba en ARN, y luego el proceso de traducción, en el cual el ARN, ¿sí?, daba origen a proteínas. Se va a hacer una codificación para las diferentes proteínas que forman parte de la célula y del ser vivo, ¿ya? Entonces, hasta ahí nos quedamos hablando, ¿verdad? De los tres procesos. Ahora vamos a hablar acerca de las mutaciones del ADN. ¿Ya? Entonces, las mutaciones, ¿sí?, significa, pues, que hay un cambio o una alteración en la estructura de la composición química del ADN, ¿sí? Recuerden, el ADN estaba formada por bases nucleótidas, estaba formada por fósforo y por un azúcar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si hay alguna alteración de estas estructuras químicas? Pues va a haber una mutación, ¿ya? Entonces, esta mutación se produce de manera espontánea, se altera y puede ser causada también por diversas sustancias, porque hay sustancias tóxicas o radiactivas que cambian el ADN, ¿ya? Entonces se produce este error cuando la célula, perdón, cuando el ADN va a replicarse, ¿ya? Entonces tenemos las mutaciones puntuales, ¿ya? Y cromosómicas. Puntuales o génicas significan que solo afectan a un solo par de bases, ¿ya? Pueden ser delecciones en el que se va a eliminar una de estas bases o inserciones en que se va a añadir una base y modifican la pauta de lectura de los tripletes que son los codones, ¿ya? Y las sustituciones de estas bases pues va a alterar luego, ¿sí?, cómo se produce un aminoácido. Recuerden que el aminoácido es la base de las proteínas.
También hay alteraciones cromosómicas que afectan a fragmentos de un cromosoma, ¿sí? Pueden ser delecciones, si pierde o se elimina un trozo del cromosoma, ¿ya? Y aquí ya no es solo una base, aquí ya es algo más grande. Igualmente, duplicaciones cuando se repite un fragmento del cromosoma, translocaciones si un fragmento de cromosoma se desprende de su posición normal y se une a otro cromosoma. Ya, entonces aquí en esta imagen vemos ejemplos de delecciones, ¿sí? Vamos a retirar esto. Si ven aquí, dice delecciones. Esto de aquí representan las letras de las bases nitrogenadas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí la adenina es con la letra A, la T de timina, la C de citosina y la G de guanina, ¿sí? Recuerden que estas bases están en el ADN. Entonces siempre se iba a unir una adenina con una timina, una citosina con una guanina y así. Siempre, miren. Pero ¿qué pasa aquí? Se elimina este par de bases, de bases nitrogenadas, miren. Ven acá cómo se forma el cromosoma en el proceso de replicación. Hubo un error y hubo esta delección, se eliminó y quedó así, formando ahora una anomalía en el código genético, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo de inserción. Aquí vemos igualmente los pares de bases nitrogenadas, ya como se unen. Pero ¿qué pasa? Ven que antes no había este par de adenina con timina, ahora se añadió a un lugar que no pertenece. Entonces, una secuencia de lectura anormal, ¿ya? Entonces, va a ser una lectura para sintetizar proteínas de forma incorrecta. Acá, en cambio, hay una sustitución, ¿sí? Vemos, igual, hay las mismas pares de bases guanina y citosina, pero vemos cómo cambia su posición, está sustituido uno por otro. ¿Ya? Y aquí vemos las mutaciones, ¿sí? Cromosómicas en que hay una delección. Vemos aquí el brazo de un cromosoma, ¿ya? Vemos aquí 1 y 2 brazos del cromosoma. Pero la parte inferior pierde un trozo del brazo del cromosoma. Miren cómo queda más corto, más pequeño. Entonces, cuando pierde o se elimina, es una delección. Ya aquí vemos, en cambio, cómo se duplica un trozo del cromosoma y cómo queda el otro cromosoma más largo. Ha pasado un proceso de duplicación. Todo esto son anomalías genéticas. Un trozo de cromosoma pasa a otro cromosoma. ¿Ya? ¿Ven? Aquí también vemos cómo hay una translocación. ¿Ya? Un cromosoma, por ejemplo, el pedazo de este cromosoma pasa a formar parte del otro cromosoma. Eso es translocación, significa mover. ¿Ya? Entonces, estas alteraciones genómicas afectan al número de cromosomas y pueden producir unas patologías que se llaman aneuploidías y las poliploidías. ¿Ya? Entonces vamos a hablar acerca de las aneuploidías, que son alteraciones del número de cromosomas, ¿ya? Por exceso o defecto de un cromosoma entero. Se altera todo el par de cromosomas, ¿ya? Recuerden, por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, ¿ya? Cada especie tiene diferente número de pares de cromosomas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría en nuestro caso si tenemos 22 pares de cromosomas o 21 pares de cromosomas? Pues van a ser un ser humano con alguna alteración genética, ¿ya? Entonces, eso se llaman aneuploidías, alteración del número de cromosomas. Ahora, las poliploidías es la alteración de todo el juego de cromosomas, ¿ya? Entonces, puede ser que tenga tal vez 46 pares de cromosomas, o sea, eso ya es incompatible con la vida.
Entonces, todo el juego cromosómico se duplica. Ya ahí es diferente, ya no solo es un par de cromosomas menos o más, sino aquí ya se tiene implicado todo el juego de cromosomas. Ya, eso se llaman las poliploidías. Vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo de una aneuploidía es la trisomía 21, ¿verdad? Entonces son em, seres vivos, sí, por ejemplo, que nacen con 21 pares de cromosomas. Entonces, este bebé debería tener 23 pares de cromosomas, pero tiene 21 pares de cromosomas. Esta nucleoidía de la trisomía del cromosoma 21, por ejemplo, corresponde al síndrome de Down, ¿ya? Y así, cada alteración en el cromosoma corresponde a un diferente tipo de enfermedad. Los cromosomas, ¿ya? Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de las células y adentro, pues, transportan fragmentos largos de ADN. Aquí vemos un corte de célula con su núcleo, dentro del núcleo. Si ven estas X, pues representan los cromosomas, los brazos de los cromosomas. Ahora, los cromosomas están enrollados, ¿sí? Y están eh, formando el ADN, ¿ya? Aquí vemos igualmente los brazos del cromosoma y, y el centrómero, que es este puntito del centro que está uniendo los dos brazos en el cromosoma. Como se encuentra en la mitad, ¿sí? Justo se llama cromosoma metacéntrico, ¿ya? Ahora vemos cómo ya se encuentra un poco más arriba de la mitad. El centrómero es un cromosoma acrocéntrico, ¿ya? Aquí incluso llega más cercano al, a la punta, se llama submetacéntrico, y el que ya está casi en la punta es telocéntrico. ¿Ya? Aquí vemos el nucleosoma, que es esta estructura que les estoy señalando en color celeste, y vemos cómo el ADN se enrolla en el nucleosoma, mire. ¿Ve? Son como la base y ahí se enrollan. El ciclo celular, ¿sí? Es el conjunto de etapas por el que pasan todas las células, durante las cuales la célula crece, aumenta de tamaño, su número de organelos y se divide para originar otras dos células hijas. Entonces vemos aquí, en este esquema, cómo son las fases de la célula, ¿verdad? Entonces recuerden, la célula es la unidad básica de la vida. Entonces la célula va a haber una etapa, ¿sí? En que va a estar tranquila, ¿sí? Va a estar cumpliendo sus actividades metabólicas, de respiración, etcétera. Es una fase, ¿sí? Vemos aquí la fase G1, la fase de síntesis, ¿sí? Vemos aquí la fase G2 y la fase que corresponde a la división celular. Entonces, nosotros vamos a hablar de esa fase, de la división celular, ¿ya? El proceso, pues, que una célula madre va a dar origen a dos células hijas. ¿Ya? Las células hijas contienen una copia exacta de los cromosomas de la célula madre, ¿ya? Y la mitad de su material genético, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo, el proceso de la división celular, ¿sí? Vemos aquí cómo se está ya dando origen a dos células a partir de una célula madre. Vemos aquí cómo se está formando la envoltura nuclear, aquí se está dividiendo mediante un anillo contráctil y aquí los cromosomas se están descondensando. Y aquí vemos una imagen microscópica ya real. Sí, vemos aquí estas células que se están dividiendo, mire, formando dos células. Entonces, aquí vemos el proceso de división celular, ya, mitosis y el proceso del citoplasma, la citocinesis. Ya, en la mitosis, ¿sí? Se va a dar en células somáticas, ¿sí? Es decir, todas las células excepto las células sexuales o gametos, que estas van a tener otro tipo de
división celular, que ya vamos a ver, que es la meiosis, ¿ya? Entonces, la mitosis van a ser todas las células excepto los gametos. Aquí vamos a ver esta fase, tiene 4 fases, ¿sí? Vemos la profase, que es la primera fase, en el cual el citoplasma, ¿sí? Que está dentro de la célula, es que era ese líquido, ¿sí? Donde están los organelos, se va a hacer más viscoso. Y los cromosomas vemos que están alargados como filamentos, pero cuando ya comienza la profase se van a condensar, es decir, se van a unir, se van a juntar y van a tener esta forma de X, como más o menos son los brazos de los cromosomas, ¿ya? Y se dispersa el material del nucleolo, ¿sí? Va desapareciendo la membrana nuclear, ¿sí? Ya no va a ser, como ven aquí, aparecen estos poros, se va desintegrando, ¿ya? Aquí vemos los cromosomas, en el centro del cromosoma el centrómero, y se va formando un anillo que se llama el cinetocoro, que se une por los microtúbulos formando el uso acromático mitótico. Entonces, estos de aquí, vemos aquí, donde están formándose, ven estas como filamentos, se está formando el uso acromático, que esto va a guiar a los cromosomas. Vemos aquí igualmente, y aquí ya desapareció el núcleo. Es una célula en que ha desaparecido el núcleo y los cromosomas, sí, están condensados, ¿ya? Vemos aquí los centriolos, el uso mitótico o acromático. Esto es una célula animal y aquí vemos una célula vegetal igualmente, ha perdido su núcleo, cromosomas condensados, se forma el uso mitótico. Luego viene la siguiente fase, que es la metafase, ¿ya? En esta fase, metafase significa que van a estar en la mitad. Los cromosomas se van a colocar, miren esta disposición, justo en el centro de la célula. Miren, todos los cromosomas condensados ya se están alineando en el centro de la célula y todos guiados por el uso mitótico, ¿sí? Que son estas filamentos, ¿sí? Y aquí estos puntitos que son los centriolos, ¿ya? Entonces en metafase, recuerden, los cromosomas están en la mitad de la célula. Aquí vemos, ¿sí? La anafase. En esta fase vemos cómo los cromosomas se separan. Miren, aquí vemos el cromosoma con 2 bracitos, ¿verdad? Acá ya se separan estos bracitos, ¿ya? Unos se van hacia un polo y los otros se van hacia el otro polo, ¿ya? Entonces vemos cómo las cromátidas de los cromosomas se separan, ¿ya? Y los bracitos son las cromátidas. Vemos aquí igualmente las fibras polares. Entonces, en la anafase se produce la separación de las cromátidas hermanas y se van dirigiendo hacia los polos. Vamos a continuar en la telofase, ¿sí? Que es la fase en la que se vuelve a formar, ¿sí? El núcleo. Miren, otra vez se ha vuelto a formar el núcleo y los cromosomas que estaban condensados ahora ya son más alargados como filamentos, ¿sí? Vemos con cromosomas ahora descondensados. Ya, aparte vemos también cómo se está formando aquí este estrechamiento, ¿sí? Entonces, para separar también el citoplasma, vemos aquí la citocinesis, que es el proceso ya en el que se divide pues el citoplasma. Aquí se forma un anillo de microfilamentos de actina, ¿ya? Entonces se van a formar aquí unos microfilamentos de actina y este anillo va a apretar y se va finalmente a separar y se va a producir la división. Ahora la meiosis es un tipo de división celular que da como resultado la producción
de células reproductoras o gametos, ¿ya? Mediante este dicho proceso, ¿sí? A partir de una célula diploide, obtenemos 4 células haploides, ¿ya? ¿Qué significa células diploides? Sí, pues, por ejemplo, digamos, en el ser humano una célula diploide tiene 46 cromosomas, pero si es haploide tendría luego 23 cromosomas, ¿verdad? La mitad, haploides es la mitad de algo diploide. En la meiosis distinguimos dos partes, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 es la primera parte en la que a partir de una célula progenitora diploide se obtienen 2 células con la mitad de cromosomas. Es decir, yo voy a tener una célula de 46 cromosomas y luego al final voy a obtener una célula con 23 cromosomas. Y en la meiosis 2 es la segunda parte en la que se obtienen 4 células. ¿Qué pasa? Ya obtuve 2 células con 23 cromosomas. Ahora, estas 2 células obtenidas también se vuelven a dividir, ¿verdad? Entonces obtendríamos en total 4 células con 23 cromosomas. Igualmente tiene una fase de interfase 1, que es esta fase en la que se duplica el ADN de cada cromosoma y se obtienen 2 cromátidas. Ya aquí da interfase 1. Vemos aquí este cromosoma. Sí, ven aquí los brazos, el centrómero y las cromátidas hermanas. ¿Ya? Tenemos aquí la profase 1. Esta se divide en 5 etapas. ¿Ya? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En esta etapa del leptoteno, ¿sí? Los cromosomas están filamentosos, largos como hilitos y delgados. Aquí en el cigoteno, ¿sí? Las 2 cromátidas hermanas se aproximan, miren. ¿Ven cómo se aproximan estas cromátides de los cromosomas? Del cromosoma homólogo. Y aquí en el paquiteno, sí, se produce intercambio de fragmentos de cromosomas entre 2 cromátidas homólogas, ¿ya? Vemos aquí, ¿sí? Se produce el entrecruzamiento o recombinación. En el diploteno, después del entrecruzamiento, los cromosomas se mantienen unidos por los quiasmas. Y aquí, esta unión, este punto de unión se llama quiasmas. ¿Ya? Significa que aquí se ha producido el entrecruzamiento. Aquí vemos la última etapa, que es la diacinesis, en que los cromosomas llegan a su máximo grado de empaquetamiento, ya se pierde la envoltura nuclear y aparecen igualmente las fibras del uso mitótica a las cuales se van a unir estos cromosomas. ¿Ya? Luego viene igualmente metafase 1, ¿sí? Los quiasmas se desplazan por los cromosomas hasta que llegan a los extremos y continúan uniendo los cromosomas homólogos. Los cromosomas se van a ubicar, recuerden, en el centro, ¿sí? De la célula, es decir, en la placa ecuatorial. La anafase 1, las cromátidas continúan unidas por el centrómero, ¿ya? Y al haberse producido el entrecruzamiento, ya no son idénticas entre sí. Cada cromosoma se separa de su homólogo y se dirige a los polos. Vemos aquí, miren cómo se está yéndose a los polos. Y en la última fase, telofase 1, se constituyen otra vez las envolturas nucleares, ¿sí? Alrededor de los cromosomas y está produciéndose la citocinesis, ¿sí? Del citoplasma. Vemos aquí profase 1, ¿sí? Vemos aquí cómo los cromosomas se condensan, se recombinan, ¿sí? Se van perdiendo la envoltura nuclear, metafase 1, se colocan en el centro de la célula y se forma el uso mitótico. En la anafase 1 están separando los cromosomas homólogos hacia cada extremo, hacia cada polo, y la telofase 1 en que se está produciendo otra vez la envoltura nuclear y se va a dividir también el citoplasma.
también tenemos dentro de la meiosis 1 y luego meiosis 2, ¿verdad? Entonces aquí en la meiosis 2 va a haber otra vez una profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿ya? Entonces, estas dos células que obtuvimos aquí en la metafase, perdón, en la meiosis 1, se van a dividir otra vez en la meiosis 2. Ya ustedes ya conocen en la profase 2, ¿sí? Cada par de cromátidas está unida por el centrómero y se va a desplazar hacia el ecuador, hacia el centro. En la metafase 2 ya están en el centro de la célula, ¿sí? Dispuestas en el curso mitótico. En la anafase 2 se rompe el centrómero y cada cromatida se separa de su cromatida hermana y se van a los polos de la célula, y en la telofase 2 se obtienen ya al final 4 células. ¿En dónde se daba la meiosis? En células reproductoras, ¿verdad? Entonces aquí hay meiosis en una célula de una hembra y meiosis en el macho. Es diferente. Meiosis, vemos aquí en la hembra, ¿sí? Que hay una ovogonia, ¿verdad? Y en el varón o el macho habría una espermatogonia, que es la célula madre o de origen, ¿verdad? Entonces aquí una ovogonia va a sufrir el proceso de meiosis 1 y va a obtener dos ovocitos, dos células que se llaman ovocitos. Miren, aquí están dos células. Y estas dos células también se van a dividir en la meiosis 2 para obtener, miren, 4 células. 1, 2, 3, 4 células. Claro que aquí en la meiosis de la hembra hay un caso especial porque una célula es de mayor tamaño y las otras 3 son más pequeñas. Y al final esta célula, que es el ovocito primario, pues es la célula que va a seguir madurando y se va a fecundar. Aquí vemos aquí igualmente, miren aquí la célula en el macho o sería la espermatogonia, ¿sí? Que va a tener el proceso de meiosis 1 en el cual obtenemos dos células, ¿sí? Dos espermatocitos. Estos dos espermatocitos se van a volver a dividir para obtener 4, ¿sí? Dos de aquí y dos de acá, miren. Aquí están los 4. 1, 2, 3 y 4 células que luego van a diferenciarse como pues desarrollando su cola, movimiento, y estos ya van a ser los espermatozoides. El envejecimiento y la muerte celular, ¿ya? El envejecimiento es el proceso de degeneración, tanto morfológica como funcional, que experimentan las células antes de la muerte. ¿Sí? Es un proceso normal. Las células con el tiempo ya no van a tener la misma capacidad para realizar sus funciones vitales básicas, y también va a haber una alteración de su morfología o de su forma. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se caracteriza la muerte? La muerte porque hay procesos que son vitales, que se van poco a poco haciendo más lentos hasta que se detienen. ¿Ya? Entonces, vemos aquí la muerte por necrosis y también por apoptosis, ¿sí? Estamos hablando de muertes de células, ¿ya? La muerte por necrosis se produce cuando la célula sufre una lesión que sobrepasa su capacidad de repararse, ¿ya? Entonces se muere por necrosis, ¿ya? Por ejemplo, nuestro corazón está formado por células cardíacas, ¿verdad? Estas células cardíacas se nutren del oxígeno que está en la sangre. ¿Y qué pasa si hay un proceso de obstrucción en alguna arteria del corazón? Pues no va a llegar ese oxígeno por la sangre no va a llegar, ¿verdad? Porque hay una obstrucción en el vaso sanguíneo. Entonces, no llega la sangre con oxígeno y la célula se va muriendo porque hay un daño y no se puede reparar. Entonces se va necrosando la célula, es decir, se va muriendo porque ya no puede reparar ese daño. Ahora, la muerte por apoptosis, sí, es lo que se conoce como muerte celular programada o suicidio celular, que es
un proceso natural de la célula, ¿sí? Llega un momento en el que ya tiene, digamos, un reloj la célula en que dice hasta aquí nomás vives y ella misma produce enzimas autolíticas que destruyen sus proteínas, se va fragmentando, ¿sí? Entonces ella misma se autodestruye. ¿Por qué? Porque ya es una célula envejecida, etcétera, ¿verdad? Entonces la muerte por apoptosis es la muerte celular programada y eso es normal porque las células tienen que morir para que no afecten a la salud, ¿verdad? Porque si una célula ya no cumple su función, pues no sirve de nada, ¿sí? ¿Qué pasa si no hay esta apoptosis o muerte celular programada? Pues las células se duplican de forma incontrolada, ¿sí? Formando lo que son tumores, cánceres. Entonces, esto es normal, la muerte por apoptosis. Aquí vemos en esta imagen las células, cómo se dividen regularmente, ¿ya? Aquí, sí, son células que se dividen, obviamente, cumplen su proceso de mitosis, ¿ya? Hasta que entren en esta fase de G0 en que ya están deteniendo sus funciones vitales hasta que finalmente se degeneran y mueren. Función de reproducción. La reproducción consiste en formar nuevos organismos semejantes a sus progenitores. Tenemos dos tipos de reproducción, la asexual y sexual. En la reproducción asexual se va a dar a partir de un fragmento del progenitor o de esporas y así se genera otro individuo, ¿sí? Es decir, no hay dos gametos. A diferencia de la reproducción sexual, sí, para que se forme un nuevo individuo, tienen que unirse dos células reproductoras o gametos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de reproducción asexual vegetativa. Entonces vemos aquí la gemación, ¿sí? Vemos aquí esta célula y vemos cómo a partir de la superficie de la célula, es decir, a partir de la membrana de la célula, se va formando aquí esta yema. Miren cómo se va alargando el núcleo, formando esta yema o protuberancia y se va separando hasta obtener dos células, ¿sí? Pero no, aquí no hubo ninguna fecundación, no hubo otra célula que se una a esta célula, simplemente a partir de una superficie, de una yema, se produció otra célula, ¿ya? Vemos aquí que estas células son de diferente tamaño porque hay una distribución desigual del citoplasma, del núcleo, ¿ya? Esa es la gemación. Ahora la escisión. Vemos aquí cómo hay una fragmentación o corte longitudinal o transversal, dando lugar a dos individuos. Aquí vemos esta estrella de mar, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo se fragmenta, es decir, se corta el brazo de esta estrella de mar. ¿Y qué va a pasar? A partir de este fragmento cortado surge una nueva estrella y la estrella que perdió el brazo regenera su brazo y así se obtienen dos individuos. Es una reproducción por escisión. Acá vemos la fragmentación. Sí, esto se da en plantas, en vegetales y se basa en la generación de nuevos individuos a partir de un fragmento. ¿Ya? Entonces vemos los estolones, que es esto que les estoy señalando, estas. ¿Sí ven? Como aquí veo las hojas de esta planta, el tallo y la raíz. Pero miren cómo crece el tallo. No crece de forma longitudinal, sino mejor transversal. ¿Sí? Y vemos que cuando crece de forma así, transversal, llega un punto en que vuelve a tocar el suelo y se comienza a formar la raíz y se enraíza. Sí, son estolones, vemos acá. Igual, miren, ven, aquí ven el tallo, las hojas, las raíces. Y como aquí hay un fragmento que crece,
de forma longitudinal hasta que toca el suelo y aquí se enraiza y vuelve a crecer la planta y así sucesivamente. Otra vez crecería longitudinalmente, toca el suelo, enraiza y vuelve a crecer otra planta. Ahora los bulbos son tallos subterráneos de forma cónica que almacenan sustancias. ¿Ya? Entonces vemos aquí, por ejemplo, eh, vamos a ver en qué se originan. Aquí vemos, por ejemplo, esto de aquí es una planta, vemos el tallo, la raíz, y vemos aquí este tubérculo, ¿sí? Que es la papa, ¿ya? Entonces todos sabemos que la papa pues contiene almidón, que es una reserva, ¿ya? Y vamos a ver cómo aquí se origina unas yemas y puede aparecer una nueva planta. Por eso ustedes tienen la papa en la casa y ven cómo aparecen yemas y aparece otra planta. Los rizomas son tallos alargados que crecen de forma horizontal, pero debajo del suelo, ¿verdad? Los estolones eran arriba del suelo. Estos, en cambio, son abajo, ¿sí? Vemos aquí las hojas, el tallo, la flor, las raíces y cómo hay una prolongación de un fragmento de esta planta hasta que en otro punto vuelve a crecer otra planta, ¿sí? Pero todo esto debajo del suelo. Y la esporulación, ¿sí? Que es un proceso de reproducción asexual, la esporulación, y por ejemplo los hongos, ¿sí? Tienen este tipo de reproducción asexual. Tienen aquí, vemos la célula, el núcleo, pero ¿qué pasa? Dentro de la misma célula, solo el núcleo se divide. Mira, se ha dividido en cuatro núcleos. Y dentro mismo de la célula se van formando ya citoplasma, se va formando la membrana alrededor de cada núcleo y luego la célula va expulsando cada célula. Mire, que se van a llamar esporas en este caso. Es la esporulación.